La Segunda Guerra Mundial tuvo lugar de 1939 a 1945. Sus antecedentes se encuentran en la conclusión de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. De acuerdo con este tratado, Alemania, que para ese entonces era democrática, se vio obligada a pagar altas compensaciones a los vendedores y perdió una parte de su territorio. Esto lo llevó a vivir una crisis económica y social. Adolf Hitler aprovechó el momento para convencer al pueblo alemán de la superioridad de su raza y de que, bajo su guía, su nación se podía engrandecer. Así, llegó a ser canciller imperial en 1933 y, un año más tarde, se autoproclamó Führer, o líder de Alemania. En este momento nació el Tercer Reich, o Tercer Gran Imperio Alemán que concentró el poder en Adolf Hitler como líder infalible ante la obediencia absoluta del pueblo. Rechazó el sistema democrático y reconoció como único al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán o Partido Nazi. Sostuvo que la raza aria era superior a cualquier otra. Por tanto, había que eliminar a las razas inferiores, particularmente a las personas de origen judío y a las minorías. Defendió el pangermanismo, el cual fomentaba la unión política y cultural de los pueblos de origen germánico. Implementó políticas imperialistas y expansionistas a fin de conquistar los territorios del mundo y manipuló a los medios de comunicación y a los sistemas educativos para reforzar toda esa ideología. En agosto de 1939, Stalin, entonces líder de la Unión Soviética, y Hitler, líder alemán, firmaron el Pacto de Ribbentrop-Molotov, un tratado de no agresión y que contenía una cláusula sobre la repartición de Polonia. Unos días después, dio inicio la Segunda Guerra Mundial, misma que, de manera general, se dividió en 3 etapas y acontecimientos. Entre 1939 y 1941 tuvo lugar una guerra europea. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió la parte occidental de Polonia y 2 días después, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Posteriormente, los soviéticos invadieron la parte central de Polonia. Más tarde, el ejército alemán atacó a Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia. Cabe destacar que, en agosto de 1940, el ejército nazi emprendió un combate contra Inglaterra para poder tomarla. Sin embargo, se retiró en el mes de octubre sin lograr su objetivo. Casi a la par, con ayuda de Alemania, el ejército italiano ocupó territorios africanos y Grecia. Entre 1942 y 1943 tuvo lugar una guerra mundial en 3 frentes. En diciembre de 1941, la guerra tomó la dimensión de mundial con la entrada de Japón, que se unió a Alemania e Italia, conformando a las potencias del eje, así como con la llegada de la Unión Soviética y Estados Unidos, que se unieron a Inglaterra y Francia, conformando el bando de los aliados. En junio de 1941, los alemanes invadieron la Unión Soviética en busca de sus reservas de petróleo y materias primas. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó la base aérea de Pearl Harbor y, convencido de que había dejado a los Estados Unidos sin la posibilidad de realizar ningún ataque marítimo, invadió posesiones francesas, británicas y americanas de Asia del Sur, tales como Indochina, Hong Kong, Singapur y Filipinas, y con ellas los campos petroleros de Malasia. En este tiempo, Hitler declaró la guerra a Estados Unidos. Si bien tras el ataque japonés hubo pérdidas de vidas humanas, así como de buques y aeronaves, los norteamericanos aún contaban con un aeropuerto flotante que trasladaba bombas y torpedos a cientos de kilómetros. Con este as bajo la manga, Estados Unidos venció a los japoneses en mayo de 1942 en el Mar de Coral y en junio del mismo año en Midway. Luego, el ejército norteamericano avanzó por el Pacífico, Nueva Zelanda y Australia, las Islas Gilbert, Marianas, Salomón y Filipinas, hasta el archipiélago nipón en Okinawa e Iwo Jima.
Entre 1944 y 1945 tuvo lugar la fase final de la guerra. En noviembre de 1942, el ejército estadounidense llegó a Marruecos, al norte de África, y derrotó a las fuerzas nazifascistas. Por esas mismas fechas y hasta febrero de 1943, el ejército alemán buscó tomar Stalingrado, pero los soviéticos contraatacaron con éxito. Italia fue la primera potencia del eje en caer. Los aliados cruzaron el Mediterráneo y tomaron Italia en septiembre de 1943 y Roma en junio de 1944. Por otra parte, el 5 de junio de 1944, conocido como el Día D, las fuerzas de Gran Bretaña llegaron a Normandía y derrotaron al ejército alemán en la invasión naval más grande de la historia. En abril de 1945, los aliados llegaron a Alemania y, en el mes de mayo, los soviéticos se posicionaron en los alrededores de Berlín. Hitler se había perdido y se suicidó antes de ver la caída de la capital del Reich. Así, Alemania quedaba fuera de la contienda. Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña exigieron a Japón su rendición, pero este se negó. Ante tal negativa, el 6 de agosto de 1945, una bomba atómica de fabricación estadounidense cayó sobre Hiroshima y el 9 de agosto del mismo año, otra bomba atómica cayó sobre Nagasaki. Finalmente, Japón se rindió y el 2 de septiembre de 1945, la Segunda Guerra Mundial llegó oficialmente a su fin. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio de Jóvenes en TV, así como a la programación de Conciencia Histórica. Como puedes ver, en esta ocasión nos trasladamos hasta la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabías que esta ha sido una de las contiendas militares más devastadoras en la historia de la humanidad? Tristemente, así es. Claro que lo que acabamos de ver y oír es tan solo una visión muy general de ella. Pero bueno, el día de hoy te queremos invitar a conocer un poco más acerca de los muchos acontecimientos que tuvieron lugar en el marco de esta guerra y que sin duda dejó una huella profunda en la vida de millones de personas. Esto a través de la revisión general de El niño con el pijama de rayas, una novela del autor irlandés John Boyne, quien la escribió en el año de 2006, desde la mirada de un pequeño de 9 años. Como bien sabes, la literatura ha demostrado con creces ser una vía efectiva para acercarnos a los acontecimientos históricos. Así que no te muevas del lugar porque ya comenzamos. El pasado no ha pasado, conéctate. Bruno es hijo de un militar de alto rango. Vive en Berlín, Alemania, con su padre, su madre y su hermana mayor, Gretel, a quien, por cierto, considera una tonta. Dada la posición laboral del padre, esta familia tiene un buen nivel de vida, sin carencias de ningún tipo. La historia comienza a desarrollarse en la época del Holocausto. Se conoce como Holocausto a la persecución y asesinatos organizados y auspiciados en Europa de personas principalmente judías, pero también romaníes, polacas, afroalemanas, testigos de Jehová, discapacitadas y homosexuales por parte del régimen nazi por considerarlas inferiores racial o biológicamente. Recuerda que la ideología nazi, entre otras cosas, sostenía que la raza aria era superior a cualquier otra. Por tanto, había que eliminar a las razas inferiores y a las minorías. Un día de regreso del colegio, Bruno vio que María, la criada, estaba preparando las maletas y le preguntó a su madre qué estaba pasando. Ella le explicó que su padre debía cumplir con un trabajo por orden de su jefe, a quien le decían el Furias. Mira, Bruno, no te preocupes, vas a vivir una gran aventura, le explicó su madre. ¿Qué aventura? ¿Vais a mandarme a algún sitio?, preguntó Bruno. Nos vamos todos, tú, Gretel, tu padre y yo. Es por el trabajo de tu padre. A veces, cuando alguien es muy importante, su jefe le pide que vaya a algún sitio para hacer un trabajo muy especial. ¿Lo entiendes, verdad?, le contestó su madre. Poco después, Bruno, su madre, su hermana, la criada María, el cocinero y el mayordomo llegaron a Polonia, específicamente
a un lugar llamado Auschwitz. ¿Auschwitz? ¿Qué es un Auschwitz?, preguntó Bruno. Un Auschwitz no, Bruno, solo Auschwitz, respondió Gretel. Bueno, pues, ¿qué es Auschwitz?, volvió a preguntar Bruno. Es el nombre de la casa, Auschwitz. Auschwitz en realidad alude a Auschwitz, el complejo de campos de concentración más grande que existió durante el dominio nazi. Este se ubicó en la Polonia ocupada por los alemanes y albergó a Auschwitz I y Auschwitz II o Birkenau. Bruno se sentía realmente muy triste porque tuvo que alejarse de su hogar. Vamos. Un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad. No tiene nada que ver con cosas tan materiales como los ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia, ¿entiendes?, dijo padre, que no estaba para tonterías. Pero los abuelos se han quedado en Berlín y ellos también son nuestra familia, o sea que este no puede ser nuestro hogar, contestó Bruno con habilidad. Sí, Bruno, ellos también son nuestra familia, pero tú, Gretel, madre y yo somos las personas más importantes de la familia y ahora vivimos aquí. No me gusta. Mis amigos no viven aquí y no hay otras casas cerca, ni puestos de fruta y verdura, ni calles, ni cafeterías con mesas fuera, ni nadie que te empuje al caminar los sábados por la tarde, contestó Bruno. En su nuevo hogar, Bruno construyó un columpio y luego de caerse de él, pudo platicar con Pavel, el camarero. ¿Tendrán que llevarme al hospital?, preguntó Bruno. No, solo es un pequeño corte, le contestó Pavel intentando tranquilizarle. ¿Y usted cómo lo sabe? Usted no es médico, dijo Bruno un poco molesto. Sí lo soy, afirmó Pavel. Pues no lo entiendo, si es médico, ¿por qué trabaja de camarero? ¿Por qué no está en un hospital?, preguntó Bruno. Antes de venir, aquí practicaba la medicina. Cuando la mamá de Bruno se enteró de lo sucedido, le dio las gracias a Pavel y le dijo que era mejor decir que ella lo había curado. A Bruno le pareció muy egoísta de su madre que se atribuyera el mérito de algo que no había hecho, pero no dijo más. Otro día, explorando la vista que le ofrecía su ventana, Bruno descubrió un jardín muy grande lleno de flores. Y a varios metros, paralelo a su casa, una enorme alambrada sostenida por gruesos postes y coronada con alambre de espinas. Además, del otro lado de dicha alambrada, divisó a varias personas, hombres, mujeres e incluso niñas y niños. Después, aunque su hermana no le caía bien, compartió con ella este descubrimiento. ¿Quiénes son? ¿Qué clase de sitio es ese?, preguntó Gretel boquiabierta. No estoy seguro, pero no es tan bonito como Berlín. Mira allí, dijo Bruno. Gretel siguió la dirección que señalaba el dedo de su hermano y vio salir de una lejana cabaña a un grupo de niños y a unos soldados que les gritaban. Un soldado se abalanzó sobre ellos y los niños se separaron y se pusieron en fila india. Cuando lo hicieron, los soldados se echaron a reír y aplaudieron. Deben de estar ensayando algo, sugirió Gretel, sin tener en cuenta que, al parecer, algunos niños estaban llorando. Ya te decía yo que aquí había niños, dijo Bruno. Pero no son la clase de niños con los que yo quiero jugar. Mira qué sucios están, parece que no se hayan bañado en la vida, afirmó Gretel. Un día Bruno saltó de su cama, cogió un abrigo y un par de botas viejas y salió a explorar. Llegó a la alambrada que resguardaba las casas, los edificios y a la gente con sus pijamas de rayas. Luego de avanzar por la cerca por un buen rato, Bruno se encontró con un niño. «Hola», dijo Bruno. «Hola», contestó el niño desconocido. «Vivo en la casa que hay en este lado de la alambrada», dijo Bruno. «¿Ah, sí? Una vez vi la casa desde lejos, pero a ti no», dijo el niño. «Mi habitación está en el primer piso. Desde allí veo por encima de la alambrada. Por cierto, me llamo Bruno». «Yo me llamo Shmuel», declaró el niño. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Bruno. «9. Nací el 15 de abril de 1934. «¿Qué has dicho? No puede ser. Yo también nací en la misma fecha, el 15 de abril de 1934. Nacimos el mismo día». «Entonces también tienes 9 años», razonó Shmuel. «Somos como hermanos gemelos», dijo Bruno. Bruno contó que era de Berlín y Shmuel contó que era de Polonia.
además de cómo era su vida antes de llegar a ese lugar. Antes de venir aquí, yo vivía con mi madre, mi padre y mi hermano Joseph, en un pequeño piso encima del taller donde mi padre fabricaba relojes. Yo tenía un reloj muy bonito que me había regalado mi padre, pero ya no lo tengo. Me lo quitaron los soldados. Un día cuando llegué a casa, mi madre nos estaba haciendo brazaletes con una tela que le habían dado. Había dibujada una estrella en cada uno. Y cada vez que salíamos de casa, teníamos que ponernos esos brazaletes. Tuvimos que irnos a otro barrio de la ciudad, donde los soldados levantaron un gran muro que separaba el barrio del resto de la ciudad. Mi madre, mi padre, mi hermano y yo teníamos que vivir en una habitación. Y también había otra familia. En total éramos 11 personas en la habitación. Un día llegaron los soldados con unos camiones enormes. Nos hicieron salir a todos de las casas. Mucha gente no quiso salir y se escondió donde pudo. Pero creo que al final los capturaron a todos. Y los camiones nos llevaron a un tren. El tren era horrible. Había demasiada gente en los vagones y no se podía respirar. Y olía muy mal. Cuando por fin el tren se paró, estábamos en un sitio donde hacía mucho frío y tuvimos que venir hasta aquí a pie. A mi madre se la llevaron y a mi padre, a Joseph y a mí, nos pusieron en las cabañas que hay aquí, dijo Shmuel con tristeza. En ese momento, el estómago de Shmuel se quejó de hambre. No habrás traído nada para comer, ¿verdad? No, lo siento. Quería traer un poco de chocolate, pero se me olvidó, contestó Bruno. La vida de Bruno, sin duda, contrastaba con la de Shmuel. Mientras que Bruno llevaba una vida desahogada y con grandes privilegios, Shmuel había pasado de un gueto a un campo de concentración y exterminio. En un inicio, los nazis establecieron más de 400 guetos, es decir, centros urbanos en los cuales aislaron a sus prisioneros. La mayoría de los guetos estaban cercados con muros, alambre de púas o portones. Dentro de ellos, las personas sobrevivían hacinadas en pequeños espacios, prácticamente sin alimentos y en medio de un ambiente insalubre. Los guetos funcionaron hasta 1942, año en que se comenzaron a abrir campos de concentración. A partir de aquel día, Bruno comenzó a dar largos paseos después de clases para ver a Shmuel. Y la amistad entre ellos creció. Una tarde, un teniente de apellido Kotler llevó a Shmuel a casa de Bruno para que limpiara unos vasos. Los niños se vieron. Bruno le dio de comer unos trozos de pollo que Shmuel primero se negó a recibirlos, pero después se los zampó en unos segundos. Para su mala fortuna, el teniente lo vio. Bruno se quedó estupefacto y no supo cómo actuar. ¿Has estado comiendo? ¿Has robado algo de la nevera?, preguntó el teniente. No, señor, me lo ha dado él. Es mi amigo, dijo Shmuel llorando y señalando a Bruno. No, señor, me lo ha dado él. Es mi amigo, dijo Shmuel llorando y señalando a Bruno. ¿Cómo que es tu amigo? ¿Conoces a este niño Bruno? ¿Has estado hablando con los prisioneros?, preguntó el teniente Kotler mirando a Bruno. Él estaba aquí cuando entré, estaba limpiando esos vasos, dijo Bruno. Eso no es lo que te he preguntado. ¿Lo has visto antes? ¿Habías hablado con él? ¿Por qué dice que eres amigo suyo?, insistió Kotler. Nunca había hablado con él. No lo había visto en mi vida. No lo conozco, contestó Bruno. Luego de decir aquellas palabras, la vergüenza invadió a Bruno. Durante varios días esperó a Shmuel inútilmente. Y cuando al fin se volvieron a ver, Shmuel tenía varios golpes en la cara. Bruno se disculpó una y otra vez. Shmuel levantó la base de la alambrada y metió su mano por el mismo hueco por donde Bruno le pasaba comida. Bruno le dio la mano. Era la primera vez que se tocaban. Casi un año después de haber llegado a Auschwitz, Bruno cuestionó a Gretel sobre lo que había del otro lado de la alambrada. ¿Pero cómo? ¿No lo sabes?, preguntó Gretel con curiosidad. No entiendo por qué no nos dejan ir a jugar al otro lado, contestó Bruno. La alambrada no está allí para impedir que nosotros vayamos al otro lado. Está para impedir que ellos vengan aquí. ¿Pero por qué?, preguntó Bruno. Porque hay que mantenerlos juntos, explicó Gretel. ¿Con sus familias, quieres decir?, insistió Bruno. Sí,
Con los otros judíos, Bruno. No pueden mezclarse con nosotros, le dijo Gretel. ¿Qué somos nosotros?, preguntó Bruno. Nosotros somos lo contrario, le contestó Gretel. ¿Es que a los judíos no les gustan los contrarios?, preguntó Bruno. No, es a nosotros a quienes no nos gustan ellos, estúpido, le contestó Gretel. Estaban en esa conversación cuando Gretel vio un huevo de piojo en la cabeza de su hermano, así que ni tarde ni perezosa les contó a sus padres su hallazgo. Para acabar con el problema de raíz, el padre de Bruno decidió raparlo. Cuando Shmuel lo vio, se echó a reír. Me parezco a ti, dijo Bruno con tristeza, como si eso fuera algo terrible. Sí, aunque más gordo, reconoció Shmuel. Mientras Bruno y Shmuel seguían viéndose a través de la alambrada, la madre de Bruno hizo todo lo posible para convencer a su esposo de volver a Berlín. Sentaos, niños. Hemos decidido vuestra madre y yo realizar ciertos cambios. Tengo que seguir en este puesto y de momento no puedo irme. Madre tiene razón. Ya es hora de que volváis a la casa de Berlín, dijo padre. Bruno se sintió triste y fue a ver a su amigo para darle la mala noticia. Pero tuvieron que pasar algunos días para poder hacerlo, pues Shmuel no aparecía. Cuando por fin hizo acto de presencia, Bruno lo encontró más delgado y más triste que de costumbre. Pensaba que ya no vendrías. Vine ayer y anteayer y no estabas, dijo Bruno. Mi padre. No lo encontramos, dijo Shmuel. ¿Qué quieres decir? ¿Que se ha perdido?, preguntó Bruno. Supongo. El lunes estaba aquí. Luego se marchó a hacer su turno de trabajo con unos cuantos hombres más y ninguno ha regresado todavía. Si quieres puedo preguntarle a padre si sabe algo, dijo Bruno. No creo que sea una buena idea. Sé muy bien que a los soldados no les caemos bien. Nos odian, añadió Shmuel. En fin, yo también tengo que contarte una cosa, dijo Bruno tras una pausa. Voy a volver a Berlín. Entonces, ¿no volveré a verte?, preguntó Shmuel. Bueno, sí, algún día. Podrías venir de vacaciones a Berlín. Al fin y al cabo, no te quedarás aquí para siempre, ¿no?, dijo Bruno. Shmuel negó con la cabeza. Aprovechando que Bruno se encontraba rapado y que, según ellos, se parecía a Shmuel, decidieron que Bruno podía pasar al otro lado, que juntos buscarían al papá de Shmuel. Sería una gran aventura antes de despedirse. Solamente tenían que conseguir un pijama de rayas. Eso tiene fácil arreglo. Los guardan en una cabaña. Puedo sacar uno de mi talla y traerlo. Entonces tú te cambias y vamos a buscar a mi padre, dijo Shmuel. Al siguiente día llevaron a cabo su plan. Sin dudarlo, Bruno se cambió de ropa y pasó por debajo de la alambrada. Luego de varias horas de buscar al padre de Shmuel sin éxito, Bruno decidió regresar a su casa, pero de repente se oyó un fuerte silbato y unos soldados rodearon la zona del campamento donde estaban los niños. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto?, preguntó Bruno. A veces pasa. Organizan marchas, contestó Shmuel. ¿Marchas? Yo no puedo participar en una marcha. Tengo que llegar a casa antes de la hora de cenar, dijo Bruno. ¡Shh!, dijo Shmuel, llevándose un dedo a los labios. No digas nada o se enfadarán. Alrededor de un centenar de personas, ataviadas todas con su pijama de rayas, se reunieron alrededor de los niños, quienes fueron arrastrados hasta una habitación. Lamento que no hayamos encontrado a tu padre, dijo Bruno. No pasa nada, contestó Shmuel. Y lamento que no hayamos podido jugar, pero lo haremos cuando vayas a visitarme. Cogió una mano de Shmuel y se la apretó con fuerza. Tú eres mi mejor amigo por toda la vida, dijo Bruno. La habitación se quedó a oscuras. La Organización de las Naciones Unidas sostiene que al recordar a quienes perdieron la vida en el Holocausto y honrar a quienes sobrevivieron, el mejor homenaje que podemos rendirles es la creación de un mundo de igualdad, justicia y dignidad para todos. Sin duda, una tarea en la que debemos trabajar todos los días en beneficio de la humanidad. Con esto llegamos al final de este programa, pero no me puedo despedir sin antes recordarte que leas la novela de la cual hemos comentado el día de hoy, o bien veas la película.
Jóvenes en TV es un espacio de reflexión y de construcción del conocimiento, donde tu participación es muy importante. Así que no dejes de escribirnos y comparte con nosotros tu opinión o reflexión que derivó de ver o leer El niño con el pijama de rayas. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Te invitamos a ver nuevamente este programa a través de nuestro canal de YouTube y a seguir reflexionando en torno al Holocausto y a la Segunda Guerra Mundial. El pasado no ha pasado, conéctate.